Acompáñenme en mi viaje por Egipto para descubrir la verdadera historia de una de las reinas más famosas de la antigüedad, Cleopatra. La belleza legendaria que casi puso al Imperio Romano de rodillas. Pero ¿quién era esta extraordinaria mujer? ¿Cómo llegó a gobernar uno de los más grandes imperios del mundo antiguo? ¿Y por qué con su muerte se puso fin a 3000 años de gobierno faraónico? Para averiguarlo, recorreré el desierto en busca de antiguas momias. Bajaré a las profundidades en busca de palacios en ruinas y me enfrentaré a un asesino real. Tú primero. Buscamos la verdad y llegaremos al límite para hacerlo. La faraona perdida. La cobra egipcia, una de las criaturas más letales del mundo antiguo. La cobra era temida y adorada por el pueblo egipcio. Simbolizaba la muerte y la inmortalidad, pero también es famosa por otra razón. Su veneno pudo haber acabado con la vida del último faraón del mundo antiguo. Soy Josh Bernstein y he venido a Egipto para conocer la vida de la legendaria reina Cleopatra. ¿Qué mejor forma de empezar que enfrentarnos cara a cara con su dramática muerte? Cuenta la leyenda que Cleopatra se suicidó permitiendo que le mordiera una serpiente venenosa. Si la historia es cierta, la serpiente en cuestión probablemente fue esta, la cobra egipcia. ¿Cuánto es esto? 100 miligramos. ¿100 miligramos? 100 miligramos. ¿Y a cuántas personas podría matar? A 5. ¿5 personas? 5. Si me mordiera, ¿cuánto tardaría en morir? 1 hora. ¿1 hora? ¿Este es el tipo de serpiente que mató a Cleopatra? Eso dicen. Y ese es el problema. Todo lo que sabemos sobre Cleopatra se debe a que su historia ha sido contada durante siglos por historiadores y por Hollywood. La versión más duradera del mito procede de un antiguo historiador llamado Plutarco. Escribe sobre una hermosa y despiadada reina. Para satisfacer su ansia de poder, Cleopatra seduce a los grandes líderes del Imperio Romano. En una época en la que Roma y Egipto estaban enzarzados en una lucha por la supremacía, sus aventuras amorosas impactaron al mundo antiguo. Pero ¿cuánto de lo que sabemos sobre la legendaria reina es cierto? Hay que tener en cuenta que la historia de Cleopatra fue escrita por sus enemigos, los conquistadores romanos. Así que nos va a costar trabajo diferenciar la ficción de la realidad. Mi búsqueda comienza en la ciudad de Alejandría, en la costa norte de Egipto. Hace 2000 años esta era la capital del país, sede del gobierno de Cleopatra. Me dirijo a la biblioteca más famosa del mundo, la Biblioteca de Alejandría. Desgraciadamente, el antiguo edificio y todo su contenido fueron destruidos hace siglos. Ello significa que la historia de Cleopatra, escrita por sus compatriotas, se perdió para siempre. Pero puede haber otra fuente. Voy a reunirme con el historiador egipcio Okasha el-Dali para averiguar más. Esta es la biblioteca más impresionante que he visto. Esta es la moderna Biblioteca de Alejandría. Alberga una colección muy especial de manuscritos antiguos. Okasha se dedica a estudiar textos árabes medievales. Largo tiempo ignorados por los eruditos occidentales, le han revelado una imagen totalmente diferente de la reina egipcia. Permítame empezar por la perspectiva romana. ¿Cómo es descrita por sus contemporáneos romanos? No les gustaba. Temían su poder. De hecho, los romanos retrataron a Cleopatra como una coqueta seductora, empeñada en conquistar Roma y dominar el mundo. Pero dices que estos manuscritos nos dan una perspectiva muy diferente. Totalmente. ¿Qué dicen? Muchos de estos manuscritos árabes alaban su capacidad como líder, pero sobre todo la describen como una gran científica. No mencionan su sexualidad para nada, ni siquiera su aspecto físico. A pesar de que estos textos fueron escritos mucho después de la época de la reina, están basados en papiros perdidos y documentos escritos por sus propios intelectuales. Este relato del año 900 de nuestra era es típico. Era una gran filósofa.
Apreciaba la compañía de eruditos y escribió varios tratados sobre medicina, cosmética y otras ramas del saber. Entonces, ¿por qué los romanos la describían como una hermosa seductora, mientras que en los textos árabes es una respetada intelectual? Por dos motivos. En primer lugar, los romanos debían odiar la idea de una mujer poderosa, mientras que los árabes estaban más acostumbrados a tener a mujeres como gobernantes o reinas. No se sentían amenazados por una mujer como Cleopatra. ¿Pero era una mujer hermosa? Ven conmigo y decídelo por ti mismo. De acuerdo. Okasha me ha traído al Museo Grecorromano, donde dice que puedo conocer a la verdadera Cleopatra. Estamos seguros, casi al 100%, de que esta es Cleopatra VII, nuestra famosa reina. Por fin nos conocemos. Esta Cleopatra no es la hermosa mujer que Hollywood nos ha mostrado. Pero, Okasha, ¿cómo sabemos que se trata de Cleopatra? No estamos seguros al 100% de la mayoría de las estatuas reales de ese periodo. No obstante, debido a la similitud de esta figura con sus conocidas y bien documentadas monedas, podemos asegurar que esta es Cleopatra VII. Vamos a ver las monedas para que puedas juzgar por ti mismo. Hemos obtenido un permiso especial para entrar en la cámara de seguridad del museo. Aquí se guardan bajo estrictas medidas de seguridad monedas acuñadas en el antiguo Egipto. Okasha me muestra una serie de monedas acuñadas durante el reinado de Cleopatra. ¿Todas estas monedas pertenecen a la dinastía tolemaica? Desde Ptolomeo I hasta Cleopatra. Estas llevan su cara grabada. Sí, 7 de ellas. No todas están bien conservadas, como puedes ver. Pero estas dos últimas están mejor. Aquí está. Es una imagen muy similar a la estatua que acabamos de ver. Y dices que era una imagen autorizada, que ella la vio. Normalmente la acuñación real tenía que ser aprobada en palacio por representantes de la reina o el propio monarca. Cleopatra debió dar el visto bueno. Mirándola bien no es tan atractiva. Esto está convirtiéndose en un misterio. Obviamente hay dos historias muy diferentes de Cleopatra, y para averiguar cuál es la verdadera, tengo que saber algo más de su vida, su dinastía y el imperio que gobernaba. A continuación viajaré a una antigua necrópolis para descubrir los secretos de una de las momias más bellas del mundo. Me encuentro en Egipto, intentando descubrir la verdad sobre Cleopatra. Hasta ahora he descubierto dos retratos muy diferentes de la reina egipcia. Uno procede de antiguas fuentes romanas, que la describen como una hermosa mujer que utilizaba su encanto en vez de su ejército para robar los corazones de César y Marco Antonio. El otro, descubierto en antiguos textos árabes, la retrata como una extraordinaria gobernante, filósofa y científica. Es una descripción muy diferente de la de los romanos. Así es. Para llegar al fondo de este misterio, necesito saber más sobre Cleopatra y su dinastía. Y sé exactamente a dónde ir. Este es el Museo Egipcio de El Cairo. Alberga la mayor colección del mundo de objetos del antiguo Egipto. Voy a encontrarme con un viejo amigo, el Dr. Zahi Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. Dr. Zahi, si alguien es capaz de guiarme hasta la verdadera Cleopatra, ese es Zahi. ¿Cómo estás? Te veo muy bien. Igualmente, estás fantástico. Gracias. ¿Y tu sombrero? Luego te lo enseño. Bien, esta vez se trata de Cleopatra. Vamos a ver unas cuantas cosas de Cleopatra. Lo más importante, Josh, es que no era egipcia, sino griega. ¿Y cómo una mujer griega llegó a tener tanto poder en Egipto? Todo comenzó cuando Alejandro Magno llegó a Egipto y se estableció en Alejandría. Zahi me cuenta que fue Alejandro Magno quien estableció la supremacía griega en Egipto. Tras su muerte, el general Ptolomeo se convirtió en el primer faraón griego. Sus descendientes gobernaron durante los siguientes 300 años. Este museo alberga obras de arte de este periodo. ¿Qué tipo de cambios culturales debieron tener lugar para que la dinastía tolemaica pudiera gobernar con éxito en Egipto? En primer lugar, hicieron algo muy inteligente. Intentaron combinar a los dioses egipcios con los griegos. Y en segundo lugar, si observamos los templos, eran totalmente egipcios. No construyeron templos griegos sino egipcios porque estaban gobernando en Egipto. En vez de imponer valores y tradiciones griegas a la antigua civilización, la dinastía de Cleopatra trabajó para asegurar su posición convirtiéndose en egipcia. Mira a este faraón. No es egipcio. Tiene rostro griego. Pero el memes es el tocado egipcio, igual que el estilo del cuerpo y la falda.
Este es uno de los mejores ejemplos de cómo vivieron los miembros de la dinastía tolemaica en Egipto, adaptándose. Los griegos se adaptaron a la cultura egipcia en vida, pero ¿qué hay de la muerte? Josh, creo que lo mejor será que te lleve a Saqqara. Allí tengo una pequeña sorpresa para ti. Pero vamos a cambiarnos de ropa. Ponte tu uniforme. Yo cogeré mi sombrero y nos iremos. ¿Vámonos? Saqqara está a 1 hora en coche de El Cairo a través del desierto. Es un cementerio o necrópolis. Durante siglos, los antiguos egipcios, ricos o pobres, eran traídos aquí para ser enterrados. Saji me cuenta que un equipo de arqueólogos polacos está excavando un nuevo yacimiento. Lo que han descubierto podría aclararnos muchos aspectos del periodo tolemaico. Hay restos humanos por todas partes. Debido a que muchas de las tumbas pertenecen a niños pequeños, los arqueólogos creen que una epidemia debió azotar la región. Pero las tumbas no están marcadas y carecen de decoración u objetos que ayuden a datarlas. Lo que necesitamos es una momia adulta bien conservada. Eso nos daría la posibilidad de relacionar el yacimiento directamente con Cleopatra y la dinastía tolemaica. El Dr. Carroll dice que han documentado esta zona del yacimiento por completo y que es muy probable que haya una momia enterrada aquí. Vamos a abrirlo por primera vez. Esta es una oportunidad muy emocionante. Estar presente durante el descubrimiento de una momia. Ha de hacerse con mucho cuidado. Estos trozos de lino y fragmentos de hueso son frágiles pistas del pasado. El trabajo debe ser muy meticuloso, y encontrar algo intacto suele ser la excepción, no la regla, como no tardo en descubrir. No está en buenas condiciones. Los ladrones de tumbas se nos han adelantado. En algún momento durante los últimos 2000 años, el cuerpo que yace aquí fue desenterrado y destruido. Cualquier pista enterrada con él hace mucho que desapareció. Como tantas otras en Saqqara, los saqueadores arrasaron la tumba en busca de tesoros. Eso hace que Saji me lleve a ver el descubrimiento más preciado. En 2005, uno de los equipos de esta excavación hizo un impresionante hallazgo. Estaba enterrado, sin marcar, justo debajo de la superficie, en este mismo lugar. Un sarcófago de madera de 2300 años de antigüedad perteneciente a la dinastía tolemaica. Era algo extraordinario, pero cuando abrieron el ataúd... Es la momia más hermosa jamás descubierta en Egipto. ¿Cómo sabes que pertenece a la dinastía tolemaica? Primero, por la máscara que cubre el rostro. Es algo característico de comienzos del periodo tolemaico. Además de eso, la momia parece griega. También está esta inscripción en color que solo se hizo a comienzos del periodo griego. La momia confirma que los antepasados de Cleopatra abandonaron las tradiciones funerarias griegas en favor de los ritos egipcios. Pero ¿por qué los griegos estuvieron dispuestos a perder su cultura? Se dieron cuenta de que para prosperar en Egipto debían adaptarse. Debían adoptar la vestimenta, la escritura jeroglífica y, lo más importante en mi opinión, la creencia egipcia en la vida después de la muerte. Esto nos dice mucho sobre la dinastía de Cleopatra. Pero para llegar a conocerla necesito saber algo más de esta hermosa momia. Saji me ha contado que la dinastía de Cleopatra construyó una serie de templos dedicados a los dioses egipcios en el sur del país. Puede que allí descubra algo más de la reina, e incluso que pueda ver de nuevo su rostro. Dejo El Cairo para dirigirme al sur, al corazón de Egipto. Me encuentro en el Alto Egipto. Una de las cosas que me gustan de los egipcios es que saben cómo hacer una portada. He llegado al templo de Edfu, construido por los antepasados de Cleopatra en el siglo II a.C. Espero poder descubrir algo más sobre Cleopatra y el mundo que gobernaba, pero necesitaré ayuda para leer lo escrito en la pared. Por eso he pedido al egiptólogo Mamdou El Damati que me enseñe el lugar. Puede ayudarme a descifrar los jeroglíficos. Este es un lugar muy hermoso. Es muy hermoso y es uno de los templos más importantes de la época tolemaica. Mamdou me cuenta que la religión era muy importante en el antiguo Egipto, y los ptolomeos se sirvieron de ello para ganarse al pueblo egipcio. Este templo es un buen ejemplo. Edfu fue construido en honor al dios con cabeza de halcón, Horus.
Los antiguos egipcios creían que sus faraones eran manifestaciones físicas de Horus en la tierra. Aliándose con Horus, los ptolomeos se afirmaban como dioses, y como tales tenían el derecho de reinar sobre el pueblo egipcio. Edfu es también el lugar en el que los sacerdotes egipcios registraron los acontecimientos históricos más importantes y las tradiciones en los propios muros. Mamdouh quiere mostrarme una inscripción particularmente interesante. Lo grababan todo en las paredes. Sí, mira aquí. Una de las inscripciones sugiere que la estrategia tolemaica para ganarse al pueblo egipcio no siempre funcionaba. Este texto habla de una rebelión. Y no fue una rebelión menor. Abarcó el reinado de dos faraones, del 205 al 186 a.C. ¿Este asno significa rebelión? ¿Era normal que hubiera rebeliones? Era muy común. Era corriente. Estos jeroglíficos nos indican que hubo intentos esporádicos de derrocar a los gobernantes griegos. Aquí tenemos la representación del rey. Siempre tenemos los dos cartuchos del rey. Y este nombre indica de quién se trata. Sí, cuando comenzó la rebelión separaron los trabajos. Eso nos indica este cartucho. Lo sabemos porque está vacío. Debido a la rebelión, porque no sabían quién iba a ganar. Claro, podía ser el rey en Alejandría o la rebelión. Aquí también lo hicieron. Ni siquiera pusieron cartucho. Mamdouh me explica que la posición tolemaica era muy precaria. Casi tocaban fondo, pues eran unos gobernantes extranjeros ocupando el trono de una antigua y orgullosa civilización. La amenaza de rebelión era constante. Cuando Cleopatra asume el poder, también tiene que afrontar ese riesgo. La gente podía volverse contra ella. Tuvo que hacerlo. Por fin me hago una idea de las presiones a las que el faraón, en este caso Cleopatra, tuvo que hacer frente. Aún así, este es el templo de sus antepasados. Ha llegado el momento de acercarnos a la propia faraona. A continuación me adentraré en las entrañas de una antigua cripta en busca de la verdadera Cleopatra y el secreto de su gobierno. Intento ir más allá del mito para conocer a la verdadera Cleopatra. Fue la última de una dinastía de gobernantes griegos que adoptaron las tradiciones de los faraones egipcios para ganarse al pueblo. Pero en el templo de Edfu he descubierto que a veces se llevaban a cabo violentos intentos de expulsarlos del poder. ¿Esto dice que hubo una rebelión? ¿Era común? Lo era. Pero aún no sé mucho sobre la propia Cleopatra. ¿Qué tipo de gobernante era? ¿Y cómo se las arregló para hacer frente a las amenazas de derrocarla? El doctor Mamdouh el-Damati me ayuda a descubrirlo. Dejamos Edfu y recorremos unos 100 kilómetros por el Nilo hasta un templo que construyó la propia Cleopatra llamado Dendara. Para llegar allí debemos coger una barca tradicional llamada faluca. La travesía es muy relajante y da a Mamdouh la oportunidad de contarme el comienzo de la historia de Cleopatra. Por Cleopatra. Dime, ¿qué quieres saber de ella? Hemos hablado de su familia, la dinastía tolemaica. ¿Por qué no empezamos con Cleopatra y cuándo subió al poder? Era joven, inteligente y astuta. Cleopatra tenía solo 18 años cuando se convirtió en reina. Al mismo tiempo, el poderoso Imperio Romano avanzaba por el mundo conocido. Los ejércitos romanos controlaban más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorios, desde Europa occidental hasta Asia Menor. La fuerza impulsora del imperio era Julio César, de 52 años, el hombre más poderoso de su época. Cleopatra debía ganarse el apoyo de César si quería conservar su trono, y eso fue exactamente lo que hizo. Su encuentro con Julio César es una de las historias más conocidas de la leyenda de Cleopatra. Año 49 a.C. Julio César se encuentra en Egipto tras la muerte de Pompeyo. Cleopatra se las ingenia para llegar hasta la cámara de César envuelta en una alfombra. Y en una noche, se gana al líder del mundo conocido y al hombre. Como resultado de la relación, nace un hijo llamado Cesarión, el primer y único hijo de César. Así que una chica de 21 años se cuela en el dormitorio del hombre más poderoso del mundo. ¿Sucedió en realidad? Exactamente, nadie lo sabe, pero lo seguro es que mantuvieron una relación. Es un movimiento político muy astuto. Con solo 21 años, Cleopatra consiguió una importante alianza internacional con el único hombre capaz de asegurarle su trono. Pero ¿cómo fue capaz la joven reina de urdir un plan tan astuto? Vaya,
Hermoso, ¿eh? Sí, ¿eso es Dendara? Mamdouh me explica que podré encontrar algunas respuestas en nuestro siguiente destino, el templo de Dendara. Los trabajos del edificio principal se iniciaron en tiempos del padre de Cleopatra, Ptolomeo XII. Y Mamdouh quiere llevarme a un lugar muy especial. ¿Ahí abajo? Sí. La cripta. Es muy estrecho. Mira esta escena de aquí. Esto es por lo que hemos venido. Este es el padre de Cleopatra, el rey Ptolomeo XII. Estoy mirando la cara al padre de Cleopatra. Es muy probable que la joven reina anduviera alguna vez por estos pasillos. En el último año reinaba junto con su hija Cleopatra. ¿Fueron corregentes? ¿Durante cuánto tiempo gobernaron juntos? Un año, el último de su reinado. Cleopatra fue preparada para convertirse en reina. Aprendió a ser faraona y lo hizo mucho mejor que él. ¿Lo hizo mejor que él? Mamdouh me explica que Cleopatra fue muy popular entre el pueblo egipcio. La clave de su éxito bien pudo residir en su astuto entendimiento de la lengua y la religión egipcias. Esta es Cleopatra, representada en la forma de Isis. Representándose como la diosa más querida del mundo antiguo, Cleopatra se ganó a su pueblo. También fue la única reina que aprendió la lengua egipcia, la única reina tolemaica. Tenía poder político como faraona y el hecho de que el pueblo la respaldara le daba aún más poder en el país. Así es. Asimilando las lecciones de 300 años de gobierno tolemaico, Cleopatra aprendió a dominar el arte de las relaciones públicas. Pero a pesar de que había logrado ganarse a su pueblo y al dictador romano, el resentimiento contra la reina egipcia y Julio César se extendía por Roma. Año 44 a.C. La situación cambia de repente. César es asesinado, apuñalado en las escaleras del Senado de Roma. Nunca sabremos si la joven reina lloró la pérdida de un amante o de un aliado, pero una pista en Dendara nos sugiere que su ambición de gobernar el mundo permanecía intacta. Es una especie de propaganda encargada por la propia Cleopatra. Cuéntame, Mamdouh, ¿de qué se trata? Es la escena principal de Cleopatra y su hijo Cesarión. Cleopatra aparece en pie tras el hijo que tuvo con César, Cesarión. Así lo muestra como futuro gobernante de Egipto. No solo faraón, sino Dios rey de Egipto. Se trata de una declaración pública. Cesarión es hijo de Julio César y su legítimo heredero. Parece que tendré que volver a Alejandría. Cleopatra podría haberse venido abajo tras la muerte de César, pero en vez de ello reclama a través de su hijo el gobierno de los dos imperios, Egipto y Roma. Una mujer ambiciosa. Entonces, ¿por qué acabó suicidándose? Para averiguarlo, tengo que volver a la capital de Cleopatra, Alejandría. A continuación, un viaje al mundo subterráneo en busca del palacio de Cleopatra. Me encuentro en Egipto, siguiendo los pasos de la reina Cleopatra para desvelar la verdad que esconde la leyenda. He descubierto que fue una reina muy hábil, que aprendió el idioma de sus súbditos y adaptó sus creencias religiosas. Su propia propaganda nos indica que era una mujer ambiciosa, decidida a controlar Roma y a convertirse en la reina más poderosa del mundo antiguo. Ahora es el momento de llegar al corazón del imperio de Cleopatra y averiguar cómo se derrumbó. Vuelvo a Alejandría, sede de la dinastía de Cleopatra en Egipto. Desde El Cairo hay un par de horas en tren, por lo que tengo tiempo de investigar un poco más. Tras el asesinato de César, Roma se sumió en una crisis. Dos hombres se hicieron con el poder y dividieron el imperio. Octavio, el heredero proclamado de César, recibió el control de las provincias occidentales, y Marco Antonio, su leal colaborador, recibió los dominios orientales. Entretanto, Cleopatra se había quedado sin aliado. El testamento de César no hacía mención a su hijo egipcio, Cesarión. Sin el apoyo de Roma, su reinado y sus ambiciones estaban condenados al fracaso. Una vez más, la leyenda de Cleopatra nos habla de una seducción espectacular. Tras haber perdido a su protector, César,
La reina, de tan solo 25 años, decide ir tras Marco Antonio. Organiza un espectacular encuentro y se enamoran. La verdad pudo ser mucho menos romántica. Cleopatra necesita que Marco Antonio proteja sus intereses del expansionismo del Imperio Romano. Pero Marco Antonio tiene sus propios planes. El joven soldado es un líder atractivo y querido, pero su posición en Roma depende de su capacidad para ganar guerras para el imperio. Para ello, necesita dinero. Y Cleopatra es una reina muy poderosa que gobierna una de las ciudades más ricas del mundo mediterráneo. Esto es Alejandría, la capital de la dinastía tolemaica y sede del poder de Cleopatra. Fundada a orillas del Mediterráneo en el 332 a.C. por el propio Alejandro Magno, fue una de las ciudades más grandes e importantes de su tiempo. Fue la Nueva York del mundo antiguo, un próspero centro internacional del comercio y la navegación. Así que el palacio de una astuta reina como Cleopatra debió ser espectacular. Pero encontrar pruebas no va a ser fácil. En los últimos 2000 años, gran parte de la antigua metrópolis ha desaparecido bajo la ciudad actual de 5 millones de habitantes. Pero he oído que hay un arqueólogo que puede ayudarme. Lleva décadas descubriendo la antigua Alejandría bajo las calles de la ciudad moderna. La entrada al mundo subterráneo de Alejandría son unas escaleras. Busco al doctor Jean-Yves Saint-Pérer, del Centro Francés de Estudios Alejandrinos. Este es su proyecto actual. Estas antiguas cuevas forman parte de un inmenso sistema de almacenamiento de agua diseñado y construido por la dinastía tolemaica. Hola. Hola. Encantado. ¿De dónde procede toda esa agua? Del río Nilo. Así que cuando el Nilo se desborda, las aguas llegan a esta cisterna. Jean-Yves me explica que hay una vasta red de cisternas bajo la ciudad. En tiempos de Cleopatra, suministraba agua a la población durante todo el año. Si todas estas cisternas estaban llenas de agua, ¿cuánta gente vivía en Alejandría? Creemos que la población rondaba el medio millón. ¿Medio millón? Era la ciudad más grande del Mediterráneo. Y todos bebían de esta agua. Medio millón. Para la época era enorme, casi tan grande como Roma. Esto cambia mi perspectiva sobre Cleopatra. Su capital no solo era opulenta, sino que rivalizaba con Roma. Ella era mucho más que una simple seductora a los ojos de los romanos. Era una amenaza. Estas cisternas nos muestran cómo era el mundo que heredó Cleopatra. Pero quiero encontrar el palacio que se construyó. Y Jean-Yves sabe dónde está. Ha descubierto una serie de mapas del siglo XVIII que cree que marcan su emplazamiento. Jean-Yves, ¿dónde está el palacio de Cleopatra? Exactamente aquí, y parte está sumergido. ¿Acabó bajo el agua? Hubo un gran terremoto, el 21 de julio del 365 de nuestra era. ¿Un terremoto? Un gran terremoto. Así que un terremoto destruyó el palacio en el siglo IV después de Cristo. Pero teniendo en cuenta la escala monumental a la que Cleopatra hacía las cosas, es muy probable que aún haya restos. Si quiero encontrarlo, voy a tener que mojarme y encontrar a alguien que me ayude. Ya sé a quién llamar. Resulta que dos de los mejores exploradores submarinos del mundo se encuentran aquí, en Alejandría. John Chatterton y Richie Kohler, mis amigos de Detectives de las Profundidades. Y siempre están dispuestos a los desafíos. Ya lo hemos arreglado todo con la tienda de submarinismo. Solo tenéis que darnos algo más de información de dónde queréis sumergiros. Tengo una idea general de dónde quiero hacerlo. Os dejo a vosotros decir cómo. Los submarinos de Detectives de las Profundidades han venido hasta aquí para descubrir los restos de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Pero han accedido a ayudarme para encontrar el palacio de Cleopatra I. John y Richie son los mejores en su trabajo. Este debió ser el centro de la capital de la dinastía tolemaica durante 300 años. El puerto de Alejandría es un yacimiento arqueológico. El submarinismo está estrictamente controlado. Pero el Consejo Supremo de Antigüedades nos ha dado el visto bueno. Con el paso de los años, se han llevado a cabo una serie de excavaciones y se ha descubierto lo suficiente como para convencer a los arqueólogos de que el palacio está aquí. Entonces, ¿empezamos por esta zona? ¿Tiene sentido?
Una vez que nos hagamos una idea de lo que hay ahí abajo, saldremos a la superficie, nos reagruparemos y volveremos a sumergirnos. Vamos a sumergirnos. Nos han dicho que el tiempo y la naturaleza han destruido gran parte de lo que yace bajo la superficie, pero podríamos tener suerte. Gracias, amigo. Es el momento de la verdad. Dios, ¿estás listo? Vamos allá. Cleopatra fue una de las faraonas más importantes del antiguo Egipto. Es hora de ver qué queda de su legado. A continuación, la inmersión. Los detectives de las profundidades y yo buscamos el palacio de Cleopatra, y para ello nos sumergiremos en el puerto antiguo de Alejandría. Sigo la pista de la auténtica Cleopatra. Hasta ahora he descubierto a una inteligente y ambiciosa reina que gobernó un próspero imperio que rivalizó con Roma. Entonces, ¿por qué se vino todo abajo? ¿Cómo acabaron con su muerte 3000 años de gobierno faraónico? He venido a Alejandría, su capital, con la esperanza de descubrir algo más de su palacio real. Pero hay un problema. En el 365 después de Cristo, la mayor parte del legado de Cleopatra fue destruido por un fuerte terremoto. Ahora todo lo que queda se encuentra bajo el agua, en el puerto de Alejandría. Para verlo, tendré que mojarme. Me encuentro con John Chatterton y Richie Kohler, de Detectives de las Profundidades, que van a ayudarme a llegar al fondo del misterio. ¿Vamos? Los primeros momentos son desalentadores. El agua está muy turbia y llena de sedimentos. Dios, ¿puedes oírme? Soy John. Sí, te oigo, John. Esperábamos tener mala visibilidad, pero esto está realmente oscuro. Cuando bajamos 2 metros, el agua se vuelve un poco más clara. Pronto veremos muchos objetos cubiertos de sedimentos y algas. Dios, es difícil determinar cuáles son objetos hechos por el hombre y qué es el fondo marino natural. Miles de años de sedimentos marinos han cubierto toda la superficie aquí abajo. Pero algo llama la atención de Richie. Esperad un momento a que se asiente el fango. Se puede ver un camino. Nuestro primer objetivo. Nos han dicho que un camino de piedra blanca llevaba hasta el palacio de Cleopatra. Estas podrían ser las mismas piedras sobre las que caminaba Cleopatra. La zona está llena de enormes losas de piedra caliza y granito. Es difícil ver si estas columnas rotas forman parte del antiguo palacio, pero eso parece. Bonita cerámica, mirad su calidad. Esta cerámica y las columnas son impresionantes, pero me gustaría encontrar una pista más tangible, algo que se remonte a la propia Cleopatra. Y justo entonces, vemos una